Ahora vamos a medir voltaje. La característica es que para medir voltaje con este instrumento, los terminales de prueba se conectan en esta configuración, el común, ¿cierto? Y el segundo terminal en la opción de voltaje, ohm y continuidad. Todavía está apagado, ahora lo encendemos y estamos midiendo voltaje alterno. Bueno, ahora vamos a empezar a medir los voltajes en los distintos puntos relevantes del circuito. El principal, la entrada, la fuente de alimentación. Bueno, aquí se ve un número, pero es milivolts, son milésimas de volt, porque estamos en cero. Vamos a empezar a aumentar el voltaje. A la medida que se gira el selector va subiendo el voltaje ahí de 36, Lleguemos a 40, 45 volts. Vamos a dejarlo en 50, ¿ves? Que 50 aproximadamente, 50 volts. si se fijan acá en el amperímetro varió su medida. Está midiendo una corriente pequeñita, pero nos está indicando que hay corriente 0,058 amperes. Podría ser traducido como 58 miliamperes. Vamos a aumentar el voltaje a unos 100 volts. Y vamos a ver qué pasa con los demás parámetros. Si observamos la corriente, no sé si alcanza a ver el valor de la corriente en este instrumento, ¿ya? Subió a 115 miliamperes, ¿ya? O 0,15 amperes. Ahora, Y eso con 100 volts. con 100 volts, entonces 100 volts a la entrada, 100 volts a los extremos del circuito, tenemos 100 volts y tenemos 115 miliamperes. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se distribuye el voltaje aplicado en los distintos componentes del circuito. Correcto, hay que mantener en mente, por si acaso recordar un poquitito, estamos trabajando con 100 volts a la entrada. Queremos mantener ese valor, retenerlo un poquitito en la cabeza, porque vamos a ver al final que el valor total debiera ser eso, pero a lo mejor no ocurre, así que veamos. Entonces como decía, vamos a medir los voltajes en cada uno de los componentes. En primer lugar, en la inductancia o bobina. Medimos ahí y tenemos un valor de, Vamos a anotar, aproximadamente 7,56 volts. La resistencia, vamos a ver, entre este punto y este punto, y tenemos 65, aproximadamente 25 volts, 65,25. Vamos a medir entre los terminales del capacitor, que tenemos 79,6 volts. Si se fijan, la corriente se mantiene en el mismo valor durante todo el proceso. La corriente es constante en este circuito serie. Bueno, ya se hicieron las medidas y las anotamos aquí. El voltaje en la bobina resultó 7,56 volts, el voltaje en la resistencia 65,25 volts y el voltaje del condensador 79,6 volts. Si nosotros nos fijamos en un circuito serie, y eso ustedes lo tienen que haber visto en los apuntes que teníamos para revisar, en un circuito serie se supone que el voltaje que hay de la fuente, en este caso, el voltaje total de la fuente que aplica el circuito, es el mismo que cae, ¿ya? Caída de tensión se llama en realidad, en cada uno de los elementos, o sea, V sub L, V sub R y V sub C. Es decir, la suma total del voltaje
de cada uno de los parámetros ya debiera ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, si nosotros nos vamos acá y revisamos los valores, encontramos que los 7,56 más los 65,25 más los 79,6 nos da un total de 152. Y eso ya es raro, no debería ser, porque nosotros nuestra fuente inicial, el valor de 100 volts, y llegamos a un valor de 152. ¿Cuál es el detalle? Lo que pasa que aquí lo que no hemos considerado, esto es un circuito de corriente alterna. Y estos parámetros, especialmente el P sub L y el P sub C, son reactancias. O sea, tienen componentes reactivas. Y esas producen un desfase en la corriente. Entonces, en realidad, a este voltaje le falta una componente, que es la componente fasorial. Aquí no tenemos el ángulo. Cada uno de estos valores en realidad debería ser un valor fasorial. Es decir, debería tener un valor de módulo y un cierto ángulo. ¿Ya? Vamos a poner un ángulo fijo. Eso no se midió con el instrumento, solo medimos la parte del módulo. Entonces falta esa componente, por lo tanto la suma no da. Es un detalle importante en tenerlo en cuenta en la corriente alterna. No así en la corriente continua. La corriente continua podría haber sido que el valor nos diera exactamente el valor de la fuente, la suma de cada uno de los voltajes igual al valor de la fuente. Pero en corriente alterna no sucede eso. ¿Ya? Es una componente fasorial. Y por eso no nos dio. En este instante a nosotros nos interesa saber medir nomás, porque no nos interesa la parte fasorial, porque nosotros vamos a trabajar en el régimen permanente, así que no hay problema. Pero era algo para que tuviéramos presente. Para finalizar y resumiendo la actividad que acabamos de presentar, en primer lugar presentamos los componentes, configuramos el circuito y realizamos las mediciones de los parámetros básicos, ¿cierto? Corriente, conectando nuestro instrumento en serie con el circuito, el voltaje, que fuimos conectando nuestro instrumento en paralelo con cada uno de los dispositivos y obteniendo la lectura, y previo a eso también hicimos la configuración de la resistencia, conectando entre sus terminales, también en paralelo, el ohmmetro que nos permitió fijar el valor resistivo que buscábamos. Eso es un circuito serie y su funcionamiento de acuerdo a las leyes físicas tanto de Ohm y de Kirchhoff, que por ahí en los apuntes aparece más detallado. Espero que sea una buena experiencia para todos.